Amigas, amigos, un saludo cordial desde Potosí, Bolivia. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes aquí en Facetas de nuestro canal de YouTube como Iván Marcel Durán Fernández. Semanalmente y en esta que casi está a punto de concluir, hemos estado prácticamente reiniciando después de un poco más de 30 días que estuvimos fuera del aire por razones de salud. Pero ahora estamos nuevamente con ustedes dispuestos a ofrecerles todo lo que para nosotros es importante aquí en Facetas. Reanudando nuestra emisión de programas en nuestro canal de YouTube como Iván Marcel Durán Fernández, en esta semana, la verdad, nos encontramos, como estoy seguro, la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Una gran mayoría en el mundo nos hallamos preocupados porque la verdad no pensábamos que íbamos a volver a ver a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de la televisión, a escuchar, se sobreentiende en los medios de comunicación audiovisuales, sobre todo la radio, o simplemente leer en un periódico, pero ¿qué cosa? Que en pleno siglo XXI, cuando se sobreentiende que hay no solamente leyes, sino hay normas de carácter internacional, cuando todos sabemos que hay organismos internacionales para América Latina, para toda la América, América del Norte, América del Sur, América Central, cuando hay instituciones para Europa, como la Unión Europea, etcétera, etcétera, cuando todos nos habíamos enterado a través de la historia cuál fue el significado, cuál fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy nos sorprendemos al ver una película, al leer un fragmento de la historia, etcétera, etcétera, y ver cómo, por ejemplo, los nazis invadieron muchos países en Europa, entre ellos Francia. Nos centramos como, por ejemplo, el comunismo junto a los bolcheviques en 1917, luego junto a Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, etcétera, etcétera. El comunismo y el nazismo cometieron atrocidades en el mundo. Hay muchas muertes que están en su haber. Todo eso prácticamente era la historia. Pero en las últimas horas nos enteramos de que nuevamente una, entre comillas, potencia mundial como es Rusia, ha invadido Ucrania, un país con un poco más de 2 millones de habitantes, un país que en el pasado, cuando estaba vigente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue parte de esa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Un país como Ucrania, que prácticamente a partir de la caída del muro de Berlín, prácticamente a partir de los efectos de la Glasnost o la perestroika con Mikhail Gorbachev en 1990, cuando se disuelve, desaparece la URSS o Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se les había dado libertad, se les había dado independencia a todos y cada uno de esos países que prácticamente eran satélites. Es cierto que el nacionalismo puro de la ex Unión Soviética y ahora de Rusia todavía es exacerbado y hay muchos países que todavía no se han independizado, pero hay otros como Ucrania que prácticamente ya estaban en ese plan de independencia. Eso nos sorprende como ciudadanos del mundo que todavía en este siglo XXI hayan, entre comillas, líderes políticos como Putin o Putin, como se lo denomina, que prácticamente no le haya interesado la paz mundial. Y es así, como siempre, han actuado los autócratas, los dictadores, en este caso, exsocialistas, porque hay que recordar, amigas, amigos de Facetas,
que el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue agente de la KGB. ¿Y qué era la KGB? Era la policía secreta del régimen comunista que estuvo vigente en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso es lo que nos impresiona, eso es lo que nos sorprende, y la verdad no comprendemos y no entendemos por qué en este siglo XXI tienen que volver a ocurrir este tipo de acciones. En la prensa internacional a nivel de todo el mundo se está hablando mucho al respecto. Ahí, por ejemplo, podemos ver a países como Estados Unidos y junto a su presidente Joe Biden, que ha dispuesto, al igual que la Unión Europea, una serie de medidas económicas como una especie de castigo en contra de Rusia. Pero al parecer, Rusia no ha tomado muy en serio ese tipo de sanciones económicas. Y eso es lo que también más impresiona. Inclusive, y esto lo hablo con uso de razón y de conocimiento, hace 24 horas pude ver un canal internacional a través del Internet que retransmitió un mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y donde prácticamente advertía a todo el mundo, aquel país o aquel grupo, etcétera, que ose, se atreva a enfrentar a Rusia, la pagará muy caro. Eso me llamó la atención. Es decir, que si bien ya no existe la URSS, el bloque soviético, pero en Rusia todavía existen esos vestigios de la dictadura comunista. Aunque ahora se digan que son nacionalistas, y esto también trae a colación lo que hacen algunos días. El gobierno británico dijo que en Rusia lo que se está pretendiendo es parar el reloj y volver a lo que se tenía antes de los años 90. No sé si eso será cierto, pero por las acciones que toma el presidente de Rusia, donde no le importa que en el país que ahora ha sido invadido, que es Ucrania, en esos 2 y un poco más de millones de habitantes también hay niños y hay mujeres. Es grave la situación. Ese es un punto aparte. Un otro aspecto que también hay que analizar y que en Bolivia también tendría que analizarse es primero que el gobierno de nuestro país tiene que manifestarse, tiene que dar su punto de vista. Y se sobreentiende que Bolivia es un estado plurinacional, como ahora se lo denomina, que aboga por la paz, que aboga por la solución a los problemas internacionales, como en el presente caso, que sean a través de la vía diplomática. Pero hasta el momento, el gobierno no ha dicho nada. El presidente Luis Arce Catacora no se ha manifestado y es su obligación como representante del Estado plurinacional de Bolivia. Y se supone que tendría que criticar, que tendría que rechazar, como lo están haciendo la mayoría de los países en el mundo, esta nueva agresión a la independencia de un Estado en el mundo por parte de Rusia. Ojalá que eso ocurra en los próximos, no horas, pero en los próximos días, ojalá que eso suceda. Y en el análisis de facetas aquí en nuestro canal de YouTube, hoy también quiero referirme, pero siempre con el enfoque de este problema a nivel internacional, quiero referirme a 2 puntos. ¿Por qué tanto interés de Rusia por Ucrania? Jueves ha sido el día de invasión, las tropas rusas están, los soldados están, los tanques están, los camiones blindados están, por vía aérea lo mismo, se han tomado aeropuertos, etcétera, etcétera. Hay zozobra en la gente. Primero, Ucrania es un país que tiene minerales de mucha valía y que le interesan a Rusia. También tenemos entendido que tiene grandes plantaciones de maíz y que también le interesa a Rusia. Y aunque Rusia es uno de los primeros productores de gas en el mundo, pero también tiene falencias en muchos otros aspectos. Pero más que eso, y esto lo ha venido siempre criticando el gobierno de Estados Unidos, es el tema de que después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial,
prácticamente nacieron primero el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia con todos aquellos países satélites que adoptaron la estructura de gobiernos comunistas o socialistas. Por eso nació la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y al otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, también emergió la NATO, por sus siglas en inglés, la NATO, que en español es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos dos bloques prácticamente estuvieron vigentes, sobre todo el Pacto de Varsovia, hasta antes de la caída del comunismo en 1990. Desaparece, por lo menos teóricamente, el comunismo o el socialismo, pero sigue hasta nuestros días vigente la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Todos aquellos países, si ustedes quieren capitalistas, que tienen una estructura ideológica similar, intereses económicos similares, por supuesto al mando de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Lo que le duele al presidente de Rusia, y esto es increíble, yo lo digo señoras y señores, es de que después de la caída del Pacto de Varsovia, de la desaparición prácticamente, muchos de esos países que integraban el Pacto de Varsovia hoy están en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Son muchos los países, el número se ha incrementado. Y eso estoy seguro que les duele, en este caso le duele al gobierno ruso. Pero lo que más le duele es de que Ucrania ha intentado, a través de su presidente, a través de sus autoridades políticas, ya hizo la solicitud correspondiente, para ser parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y a eso se ha opuesto Rusia desde un principio. El presidente Vladimir Putin ha dicho que no es posible que, estando Ucrania prácticamente en el límite con Rusia, sea el primer país denominado, es decir, Ucrania, que pretenda entrar a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Como he dicho, una estructura, un bloque político totalmente diferente a los intereses de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Eso es lo que le ha molestado. Pero también Estados Unidos y los países que son parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte le han dicho que nadie, absolutamente nadie, puede oponerse al derecho que tienen, en este caso, los países o un país para ingresar a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Eso le ha dicho Estados Unidos. Y a mí prácticamente no me extraña mucho que Rusia, a través de su presidente, un ex agente de la KGB que sirvió al comunismo, no me extraña que a eso se haya tenido que oponer, que en Rusia no se respete prácticamente esto de la autodeterminación, de la libre autodeterminación de los pueblos, que no se respete la soberanía de los pueblos. Por eso decía al comienzo de esta locución aquí en Facetas, en esta emisión un tanto especial, que me sorprende que en pleno siglo XX se esté registrando este tipo de invasiones. Me trae recuerdo a las invasiones de Hitler en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, amigas, amigos de Facetas, esas son las causas por las cuales hoy el mundo nuevamente se sorprende ante una invasión de una potencia en el mundo como es Rusia, frente a un país con un ejército que en número es menor, con un país como Rusia cuyo ejército es bastante grande. Todos los países en el mundo se han pronunciado, por supuesto, en contra. Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, ha dicho que no le interesa la guerra, no es la intención de Estados Unidos ingresar en una confrontación bélica, pero sí la intención de Estados Unidos y sus aliados que pertenecen a la Organización del Tratado Atlántico Norte es defender a esos sus aliados ante cualquier intromisión. Y para eso, no solamente Estados Unidos, sino otros países han enviado no soldados, no efectivos militares, sino armas y municiones. Y un aspecto también que he podido detectar en estas últimas horas y en estos últimos días es cómo todavía pesa la historia
lo que un gobierno de un país hizo en un determinado tiempo, y me refiero al gobierno alemán en la época de Hitler, de Adolf Hitler, todo lo que hizo con la violación de derechos humanos a los judíos, la invasión de muchos países en Europa en plena Segunda Guerra Mundial, hoy no es que se le pasa factura, pero todavía queda grabada en la retina, en la memoria. En este caso, el gobierno alemán actual lo está pensando muy bien en el tema de envío de tropas para defender a Ucrania, porque Alemania también es parte de la OTAN. Así están las cosas, señoras y señores. Y yo hago votos, aunque tengo mis dudas de que este problema pueda ser solucionado por la vía diplomática, porque prácticamente ya ingresaron los efectivos militares hacia Ucrania. Así, señoras y señores, en esta noche de jueves hemos querido referirnos a ese tema que es tan importante, un tema que prácticamente a mí me preocupa mucho, como estoy seguro a gran parte de la población del mundo. Antes de concluir esta edición, señoras y señores, quiero dar lectura a un informe internacional que llega a través de Infobae y con referencia al problema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Dice: Putin aseguró que Rusia no quiere ser excluida de la comunidad económica internacional. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país quiere seguir siendo parte de la economía mundial. Y me olvidaba, una de las sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos y de los países de la OTAN, de todos los aliados hacia Rusia, ha sido suspender la entrega y el funcionamiento de un gasoducto de muchos kilómetros que conecta Rusia con Alemania. Por supuesto que habrán repercusiones económicas, de eso estamos seguros. Estamos dando lectura de manera escueta a lo que dice esta nota de Infobae. Y reitero, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país quiere seguir siendo parte de la economía mundial y que no tiene planes de dañarla. El mandatario habló luego de ordenar la invasión de Ucrania, donde el ejército ruso bombardea ciudades y han muerto lamentablemente decenas de personas. Rusia dijo: sigue siendo parte de la economía mundial, no tenemos la intención de causar daño a un sistema del que formamos parte, dijo el jefe del Kremlin en una reunión con directivos de grandes empresas rusas para analizar la situación tras el comienzo de la operación militar que ordenó contra Ucrania. Insistió en que Rusia no tiene el propósito de perjudicar el sistema económico mundial al que pertenece y añadió: me parece que nuestros socios deben entenderlo y no plantearse la tarea de echarnos de ese sistema. Habrá restricciones, dijo, tras admitir que no se pueden prever totalmente los riesgos geopolíticos. Así aseveró el presidente de Rusia. También el dignatario ruso dijo y aseguró a los grandes empresarios del país que pueden contar que la predictibilidad del gobierno en su interacción con ellos será clara y estable. Lo más importante, es necesario mantener un contacto permanente, reaccionar atentamente a lo que ocurre y, si necesario, corregir nuestro trabajo conjunto, destacó. El mandatario ruso expresó su confianza en que las nuevas condiciones, los empresarios e industriales seguirán trabajando con las autoridades del país solidariamente y con no menos eficacia. Todo lo que ocurre en Ucrania, dijo, es una medida obligada. No nos dejaron ninguna oportunidad de actuar de otra manera, dijo Putin en la reunión, parte de la cual fue transmitida por el canal estatal de televisión Rossía 24. Además, Putin dijo que Moscú no tenía otra opción que invadir Ucrania para garantizar la seguridad de Rusia, hablando horas después de que su ejército cruzará las fronteras de su vecino soviético. Lo que estaba pasando no nos dejó otra opción, dijo el líder ruso durante una reunión televisada. Recordemos, amigas y amigos, que el mandatario que ordenó el ataque en torno a las 6 hora local del jueves sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país lo hicieron al tomar esta decisión. Y los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios, sostuvo en referencia al rechazo de Estados Unidos y de la Organización del Tratado Atlántico Norte de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometían a no ampliar la alianza atlántica más al este, es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras. Para ser sincero, dijo, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto
de los que preocupan a Rusia, reiteró el presidente de Rusia. Finalmente dijo, repito, es una medida que nos hemos visto obligados a tomar porque ellos en Occidente podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podía seguir existiendo. Y lo que les había dicho al comenzar esta nota, señoras y señores, amigas, amigos, Rusia se opone a que la Organización del Tratado Atlántico Norte continúe aumentando sus socios o miembros activos, y uno de los que podía ser era prácticamente la República de Ucrania. Les agradezco muy de veras. Ahora ustedes tienen la palabra para emitir sus opiniones, porque este es un tema que nos concierne a todos. No es que porque estemos en Bolivia, en Potosí, prácticamente al otro lado de lo que está aconteciendo en Ucrania con Rusia, este tema no nos deba interesar. Por eso les había dicho, hago votos y con el mayor de los respetos, porque el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, emita un pronunciamiento a nivel internacional, porque Bolivia es parte de la comunidad internacional, es un Estado que es parte de esa comunidad, y además que Bolivia, en su estructura misma como Estado, y también lo era cuando existía la República, pregona por sobre todo la paz mundial y que este tipo de problemas no concierne al aspecto bélico y que deben ser resueltos siempre por la vía diplomática. Ojalá que ese pronunciamiento ocurra en las próximas horas o en los próximos días. Hay mucha gente, hay muchos habitantes, muchas instituciones y por supuesto muchos políticos están esperando aquello. Volveremos dentro de poco, señoras y señores, para seguir en facetas, porque estamos donde otros no están. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Nosotros prácticamente nos sentimos contentos de que nuestros suscriptores estén aumentando. Así, de manera diaria o interdiaria, estamos con temas de actualidad, estamos en todos los aspectos, en todas las facetas de la vida. Hoy, de manera breve, hemos tocado un tema de candente actualidad, la invasión rusa a Ucrania. Muchas gracias, volveremos en cualquier momento.